que se ha logrado conjuntamente con otras internacionales de revertir los indicadores negativos bastante éxito. Entonces, la anemia de la gestante es un tema que prioritariamente se trabaja en el primer nivel de atención, ya que solamente a hospitales llegan los casos complicados. Entonces, todo esto es un trabajo muy importante para la gente que trabaja en el equipo que no solamente participa el médico, sino la enfermera, los servicios, la nutricionista y otros profesores más en relación de tema. Bueno, la exposición del día de hoy se basa en una directiva sanitaria, que es la 069 del Ministerio de Salud, que es el órgano rector, cuyo tema que propone el MINSA es la directiva sanitaria para la prevención y control de la anemia por deficiencia de hierro gestantes y bueno. Entonces no solamente puede haber deficiencia de hierro por pobreza o por deficiencia en la alimentación, sino también la malnutrición también puede contribuir para eso. Entonces, como introducción que tenemos, que el embarazo en sí no es una enfermedad, es una situación especial. ¿Por qué se hace especial? Porque en esta condición las mujeres tienen una mayor densidad, tanto de energía, de proteínas, de vitaminas y minerales. Entonces, la dieta debería ser suficiente para aportar los nutrientes tanto energéticos como no energéticos. Ustedes conocen que los energéticos son las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y los no energéticos incluyen las vitaminas, los minerales y el agua, como se dice obviamente, que necesita todo ser humano. Entonces se requiere una cantidad suficiente para que el feto pueda desarrollarse adecuadamente y así pueda mantener su metabolismo durante los 9 meses que significa pues, el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo. En algunas ocasiones, cuando la dieta no es suficiente, entonces necesariamente se tiene que recurrir a algunos suplementos, como vamos a ver que lo maneja de esta manera la estrategia. La anemia, pues en nuestro país es un problema severo. Entonces hay muchos lugares donde existe una deficiencia de hierro como causa principal de la anemia. Sobre todo durante la gestación, el hierro está muy relacionado al crecimiento, al retardo del crecimiento. O sea, las consecuencias tendría que ser el retardo del crecimiento intrauterino. También puede traer consigo un riesgo de prematuridad, ya que la poca oxigenación que reciben los órganos vitales del bebé pues, van a sufrir, ¿no? Y va a provocar un retardo también en la producción de los mismos. Esto a su vez puede traer un aumento del riesgo de mortalidad, no solamente para el bebé, sino también para la madre, ya que por ejemplo una mujer que no se corrige adecuadamente durante el control prenatal puede, por ejemplo, tener hemorragia de costado, como ustedes lo han visto ya interesado el tema de la clave roja. En los niños es importante porque no solamente nos preocupamos por el desarrollo, el crecimiento y el desarrollo intelectual del niño después que nace, sino que esto viene ya produciéndose un almacenaje de hierro desde que inicia la gestación. Entonces, de ahí que sea importante no descuidarse y que la mamá pueda aportarle una cantidad suficiente de reservas para el niño que va a nacer. Estamos de alguna manera también contribuyendo a disminuir la anemia en los niños, en los pequeños. Entonces es necesario que revisemos algunas definiciones operativas. Esto porque nosotros hacemos evaluaciones permanentemente de cómo vamos trabajando en nuestro proyecto de salud y consideramos una definición importante la atención prenatal reenfocada. ¿En qué consiste esto? En que tratamos de captar a la gestante lo más tempranamente posible. Inclusive hay gente que es muy previsora y que ya decide tener familia mucho más antes de dar la gestación. Entonces ya decide tener unos 2 o 3 meses antes y desde ahí ya se puede ir manejando una prevención. Entonces por eso que es necesario captarla antes de las 14 semanas de gestación, para poder de esta manera poder aplicar todo el paquete básico que conlleva pues, a un buen control prenatal. Entonces el paquete básico nos va a permitir encontrar signos de alarma oportuna, evitar algunos factores de riesgo,
es también propicio para dar la educación necesaria para el gestante. Y no solamente involucramos a la gestante, sino como ustedes lo han visto a través de profilaxis, por ejemplo, es necesario involucrar al esposo, a la familia, en el cuidado de la gestante. Otro término viene a ser la suplementación, que consiste en la entrega de sulfato ferroso más ácido fólico o en algunos casos reemplazando el sulfato ferroso del hierro polimaltosado, ¿no? Para poder mantener siempre niveles adecuados en la gestante, ¿no? El ácido fólico cobra un rol importante, es parte del complejo B, ¿no? Entonces, durante la ingesta, si esta es inadecuada, se convierte en un riesgo, porque va a tener una incidencia directa sobre los defectos en el tubo neural. El tubo neural va a tener que ver con la parte neurológica, con la parte patológica, puede provocar cefalia y una serie de alteraciones contra la eficiencia de esto. Otro término viene a ser la adherencia. Paciente que es captada en, ¿cómo se llama?, en establecimientos, se debe lograr que se adhiera a las indicaciones que le dan. Y si está con anemia, con mayor razón, debemos recuperar en el menor tiempo posible. Y eso pasa porque nos garantice que está tomando ya sea el suplemento de fierro o el fierro que se da con biterapeuta. Ahora, en cuanto a las definiciones operativas, también va el término anemia, porque significa que existe un número de eritrocitos que está por debajo de lo normal. Y esto va a tener incidencia importante sobre el transporte de oxígeno. Los tejidos del organismo necesitan el oxígeno. Entonces, y eso permite pues, que pueda satisfacer las necesidades del organismo. Entonces, cuando hablamos de anemia por deficiencia de hierro, cuando disminuyen los niveles de hemoglobina. Entonces, generalmente en nuestro país es consecuencia de deficiencia de hierro por lo. ¿Qué cosa viene a ser la proteína sérica? Es la proteína que va a encargarse del almacenamiento del hierro. Tiene fracciones como la hemoglobina, que es una proteína compleja, que tiene un grupo M, que es el que va a tratar el hierro, es el que le va a dar la cloración rojiza a los eritrocitos. Y la porción proteica se une a una globulina, que tiene 4 cadenas. Van a encontrar términos también de hierro polimaltosado. Esto, si bien es mucho mejor para la absorción en cuanto a comparándolo con el sulfato ferroso. Entonces es necesario también que reconozcan que esta es un análogo a la proteína que va a permitir la ligadura a la proteína. Por otro lado, el sulfato ferroso es un compuesto iónico, la forma de la conocen, FeSO4, y se encuentra siempre en una forma de sal heptahidratada, tiene un color azul verdoso, que es justamente que tiene que ver con la coloración de esas estructuras que provoca como efecto indeseable en las mujeres. Entonces, el hierro en el embarazo que constituye es muy importante, ya que nos va a permitir garantizar el aporte de oxígeno que requiere el bebé sobre todo, ¿no? Y va a permitir también que crezca pues, adecuadamente y que no vaya a haber complicaciones. La administración diaria de suplementos de hierro va a reducir, se dice que hasta en un 70% el riesgo de anemia en las mujeres embarazadas. Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a dar suplemento de hierro? Es necesario poder explicarle bien a los pacientes que en algunos casos, no en todas, puede haber ciertos trastornos digestivos. Entonces es frecuente, por ejemplo, observar estreñimiento. Entonces, pero hay formas de poder disminuir ese efecto. Entonces hay que explicarle que coma más fibra, que coma más líquidos. Igual también puede provocar náuseas, vómitos y diarrea, dependiendo en qué momento se toma. Lo mejor es tomarlo en ayunas, pero puede provocar más efectos indeseables. Entonces a veces se prefiere darle una hora después del desayuno, por ejemplo, ¿no? Entonces de esa manera vamos evitando los efectos indeseables que puede tener. Explicarle también que el cambio de coloración puede ser producto del fierro, o sea, las heces se más oscuras. Entonces, si a ella se le agrega un buen consumo de líquidos y fibra o consumido en su dieta, va a evitar este efecto indeseable. Entonces, el dosaje de hemoglobina es una herramienta muy importante de seguimiento. Entonces, cuando lo captamos, estamos obligados a pedirle como parte del paquete de inicio pues, la hemoglobina basal, ¿no?
Entonces viene a ser una prueba primaria que se realiza en el control prenatal. Entonces hay dos métodos para poderlo medir, uno que es a través del espectrofotómetro y otro que se usa, que es mucho más práctico, el hemoglobinómetro, que se hace inmediatamente la prueba con un chazo solamente y te haces la lectura, ¿no? Entonces es obligatorio en el primer trimestre, ¿no?, para poder solucionar lo más tempranamente posible si es que esa persona ya tiene un cierto grado de deficiencia, ¿no? Y si tiene anemia, pues hay que hacer el tratamiento oportuno y eficaz. Ahora, nuestro país es un país que tiene muy heterogéneo, entonces no por la ciudad estamos pues, en la costa y al nivel del mar, entonces por encima de los 1000 metros hay que hacer la población. Y nosotros tenemos zonas altas donde a piso la gente viene con traposos, con poliglúricos, por lo mismo que existe menos oxígeno a más altitud, entonces aumenta, entonces hay que hacer la corrección. Para eso necesitan contar, solamente hay tablas estandarizadas que permiten ver. Entonces, pero sí es importante, ¿no?, si es una persona que viene de la sierra y se la trata aquí en Tama, si la permanencia es menor de 3 meses y vive en una zona alta, por encima de los 2500, por decirlo, o sea, hay que hacer la corrección para ver si tiene o no tiene. A nivel de la costa, los valores son para una gestante normal, igual o mayor de 11 debe ser su hemoglobina. Hablamos de una anemia ya cuando es por debajo de 11. Mientras que en la puerpera hay un poquito más de concentración, entonces consideramos la normalidad en 12 o igual o mayor de 12 y anemia consideramos por debajo de 12. ¿Por qué les digo esto? Porque incluso el suplemento debe darse hasta 30 días después, el porteño va a dar hasta 30 días después de producido el parto. Entonces el dosaje de hemoglobina necesariamente se hace 4 por lo menos cuando lo captamos tempranamente. Entonces el primer dosaje se hace en el primer control prenatal, luego a las 25 o las 28 semanas hay que hacer el segundo, entre las 37 y 40 el tercero y el cuarto dentro de los 30 días posterior al parto, ¿no? Entonces ahí se puede prolongar inclusive la suplementación. Ahora, ¿qué ocurre cuando se capta a una paciente muy tardíamente? Por ejemplo, a las 32 semanas para adelante. Si no presenta anemia, se debe realizar los dosajes respectivos al momento de la captación. Luego a las 37, a las 40 semanas y el último a los 30 días. Entonces, el valor que consideramos siempre va a ser una gestante igual o mayor de 11 gramos para poder considerar que es una paciente que solamente requiere el suplemento de vida. Si tiene valores por debajo, ya pasa por una medida terapéutica para corregir la anemia. Entonces, lo que se busca es, una vez que se empieza el suplemento o el tratamiento terapéutico, es buscar la adherencia al tratamiento, o sea, que tome regularmente todos los días y no solamente pasa por darle pues, la suplementación o el día necesario, sino que además es necesario darle indicaciones educativas en cuanto a la alimentación, pedirle que coman alimentos que sean más ricos en hierro. Entonces hay algunos que aportan el hierro mínimo y otros el muy mínimo, que son vegetales, alimentos que vamos a ver más allá. Entonces, ¿qué pasa cuando una gestante está con anemia? Es decir, que tiene menos de 11 gramos por decilitro. Entonces, los dosajes de hemoglobina deben hacerse de forma continua, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una gestante que está con anemia continua, cada 4 semanas se debe hacer un control de hemoglobina, ¿no? Entonces, cuando es una anemia leve, de 10 a 10.9. Si es una anemia moderada, estamos hablando de un rango que va entre 7 y 9.9. Entonces, el primer dosaje se hace a las 2 semanas. Y luego cada 4 semanas hasta que se logra la corrección. Y se tiene que tener en cuenta siempre la actitud donde trabaja. Entonces, para hacer la corrección respectiva de acuerdo a la pieza por encima de los militares de la mano. El ácido fólico es importante que conozcan para poder dar la educación y explicarle a las gestantes sobre todo por qué es tan necesario. Entonces, durante la gestación va a aumentar la necesidad de ácido fólico debido al aumento rápido de la división celular que tiene lugar en el feto y también a las mayores pérdidas de orina que tiene la gestante.
Entonces, antes, sobre todo de la concepción, se puede indicar y durante los primeros meses del embarazo para poder disminuir el riesgo de una falla o algún defecto a nivel del tubo neural, ¿no? Entonces, hemos dicho que esta deficiencia puede traer consigo problemas en el tabique ventricular también, problemas cardíacos, defectos a nivel del cono troncal cardíaco, algunas malformaciones urinarias, hidrocefalia o labio de corino puede ser causada por una deficiencia de ácido fólico. Entonces, por eso que se debe empezar lo más tempranamente posible, ¿no? Entonces, la Organización Mundial de la Salud recomienda que aquellas personas que ya piensan en embarazarse deberían empezar ya 2 o 3 meses antes de recibir un aporte de ácido fólico. Inclusive se puede dar hasta la 12ª semana de gestación debe tomar ácido fólico, una cantidad de 400 a 500 miligramos por día. Entonces, necesariamente tenemos que también hablar del concepto de suplementación con hierro y ácido fólico. Entonces, las gestantes reciben, cuando está antes de las 3 semanas de gestación, solamente es necesario que reciban ácido fólico, una cantidad de 500 microgramos, que es lo que trae una tableta, ¿no? A partir de las 14 semanas se usa la suplementación combinada de sulfato ferroso más ácido fólico, es decir, que tiene 60 miligramos de hierro elemental y 400 microgramos de ácido fólico. Si la gestante no inicia la suplementación en la semana 14, o mejor dicho, perdón, aquellas que inician tardíamente desde las 32 semanas, se da el doble de la dosis, ¿no? Para poder tratar de recuperar hasta que el momento del parto. Entonces, a partir de las 32 semanas, si captada recientemente, se debe dar 2 tabletas, porque cada tableta que se usa para el control del suplemento tiene 60 de hierro y tiene 400 de ácido fólico. Entonces, con 2 tabletas da 120 y da 800 en total, que tiene que darse a la distancia que fue captada también. Bueno, esta tablita nos sirve para poder ver las cantidades, ¿no? Sobre todo. En la preconcepción se puede dar una tableta hasta 1 gramo, se podría dar diario de ácido fólico, 3 meses antes del embarazo. Ya cuando está gestando, hasta antes de la semana 13, se puede dar 500 miligramos solamente de ácido fólico. Y a partir de la semana 14 para adelante se da la combinación de hierro, sulfato ferroso, más 400 miligramos de ácido fólico. Es lo equivalente que trae el pincel, tenemos esa tableta con esta proporción. Y si es captada tardíamente, 2 tabletas después de las 22 semanas, cuando se capta tardíamente una gestante. En el puerperio también se debe continuar hasta 30 días una tableta diaria como parte del suplemento. Entonces, la suplementación tiene un rol y una razón muy importante, ¿no? Entonces, por la situación relacionada con la posibilidad de un riesgo de tener anemia, para evitar que las gestantes caigan en anemia. Entonces, además debe ser acompañado de consejería nutricional, no tanto a la gestante como a la puerta. Y eso pasa por enseñarle. Si no hay nutricionista, entonces es el médico que tiene que darle las pautas necesarias para explicarle qué cosas necesita comer sobre todo. Entonces hemos dicho que los alimentos ricos en fierro son las carnes rojas, sobre todo. Entonces el hígado, el vaso, los piñones, las sangritas, que lo conocen completo, probablemente van a aportar una buena cantidad de hierro. Y algunas verduras de color oscuro que aportan hierro dañino, como por ejemplo la espinaca, la selga, el brócoli. Algunos hablan de agregar un poco de luz de la alfa, el berro, ¿no? Que son ricos en hierro. Entonces, lo debería ser un nutricionista, pero en caso contrario tiene que ser el médico o una persona capacitada. Entonces, la absorción, como les decía, es mejor con el estómago vacío, pero las posibilidades también son mayores de poder provocar algunos efectos indeseables. Así que por lo general lo indicamos siempre 1 hora después del desayuno. Entonces, en caso de que haya intolerancia, se puede ir dándole gradualmente hasta que pueda lograr la tolerancia y a la vez que vaya adquiriendo la adherencia respectiva. Ahora ya
cuando encontramos que la hemoglobina está por debajo de los valores de 11, entonces ya estamos hablando de un caso de anemia gestante. Entonces debemos hacer una buena evaluación clínica. Entonces, acuérdense ustedes que la anemia no da mucha sintomatología cuando la anemia es leve, pero se puede ir notando ya ciertas deficiencias, ¿no? Entonces es cuestión de buscarlas bien. Ya cuando la anemia es de moderada o severa, pues son evidentes los síntomas que da la anemia. Por ejemplo, síntomas generales de personas anémicas que tienen pues, cansancio excesivo, sueño incrementado, irritabilidad, un rendimiento disminuido y asténico. Puede haber molestias digestivas, como por ejemplo la gastritis angular o burositis en algunos casos, ¿no? En cuanto a alteraciones de la piel, las membranas son pálidas, pueden cambiar el cabello, las uñas estén quebradizas. Hay algunas alteraciones en la conducta alimenticia, como por ejemplo la pica. Ya hay muchas personas que les gusta comer o buscar cosas extrañas, ¿no? Porque eso nos debe hacer sospechar probablemente que buscar que de repente tiene pica. Hay algunos que consumen tierra, geofasia o hielo, pavofasia. Puede haber, en casos de anemia es evidente, pues, algunos síntomas cardiovasculares, ¿no? Pulmonares, puede haber taquicardia, disnea, alteraciones inmunológicas, tendencias a irritaciones con frecuencia y problemas neurológicos inclusive, ¿no? Alteraciones del sueño, del aprendizaje, son consecuencias de las anemias, sobre todo de moderada a severas. Entonces, ¿qué tenemos para poder lograr el diagnóstico ya comprobatorio? Pues a través de los AJAs de hierro que se hacen en las estancias, ¿no? Entonces, siempre los establecimientos van a tener, por lo menos, no cuenta con un laboratorio, con un espectrómetro, por lo menos debe tener un hemoglobinómetro para poder hacer las mediciones en los momentos oportunos. Y siempre tener en cuenta pues, ¿cómo se llama? Tener en cuenta el nivel del mar para hacer las cosas. Entonces, el tratamiento, ¿cómo se hace? Normalmente, pues, cuando es suplementación el tratamiento es de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, aunque en un tiempo de 2 a 4 semanas se debe de... Perdón, eso es un dato. Entonces, cuando tenemos una buena adherencia, si logramos, vamos a poder ir midiendo que con el tratamiento que damos, en 1 a 2 miligramos se puede corregir cada 2 a 4 semanas. De ahí que se tiene que hacer pues, la medición de hemoglobina cada 4 semanas. Y si es más severa, entonces hay que hacerlo, o tardíamente hay que hacerlo cada 2 semanas, cuando es moderado. Pero eso es lo que se va logrando, se puede ir midiendo. Se puede ir midiendo esa cantidad, debe ir subiendo con el tratamiento. Entonces aquí tenemos el esquema de tratamiento. Cuando es una anemia, la anemia leve y moderada, requiere 2 tabletas con el equivalente a 100 miligramos de hierro y 80 microgramos de ácido fólico. Entonces es la combinación del sulfato ferroso con el ácido fólico. A veces si hay muchos efectos indeseables se puede buscar reemplazarlo por hierro polimaltosado. No, lamentablemente la estrategia no lo tiene. Entonces si hay intolerancia hay que pedir que se pueda conseguir esa medicación. Los de grado severo no los manejamos en el primer nivel. Necesariamente si es una anemia mayor de 7, tiene que ser, requiere pues, transfusión, requiere por tanto hospitalización. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta? Que los valores, ya hemos dicho que la anemia es debajo de 11 y ¿cómo se llama? Hay tratamientos en base a la alimentación. Entonces también tenemos que tener en cuenta que hay ciertos medicamentos que pueden competir y provocar no una buena recuperación, como por ejemplo el uso de ciertos antibióticos, las quinolonas, las ciclinas, los medicamentos para la tiroides como la tirosina o anticonvulsivantes, de repente también los que son muy utilizados son en el caso de gastritis, la bomba de protones, por ejemplo, y antiácidos van a disminuir la absorción del hierro a nivel intestino. Ahora van a escuchar también que es
necesario a veces asociar con vitamina C o alcohol. Entonces mejora la velocidad de absorción, pero también puede haber mayores posibilidades de provocar efectos especiales. Hay que tener cuidado con eso, a veces es necesario tomar los con agua, pero algunos, si lo toleran bien, va a mejorar tomando un tipo de limonada o cualquier tipo de vitamina C. Cuando tenemos casos de una persona que tiene una buena adherencia en dosis, se hace dos dosajes consecutivos y no hay una ganancia, pero como habíamos dicho que es de 1 a 2 por cada semana, entonces es necesario hacer la referencia respectiva para que se haga un estudio mucho más bueno. También en zonas endémicas de parasitosis es necesario tener en cuenta la posibilidad de dar antihelmínticos, ya sea el vendasol o vendasol como dosis única, pero eso debe darse después del primer trimestre, no antes. La consejería es importante, ¿verdad? No solamente pasa por darle a conocer las bondades que trae consigo las posibilidades de evitar ciertos riesgos, sino también promover un buen consumo de alimentos. Como decía, ver sobre todo los de origen animal, que son mucho más limpios y son más fáciles de absorción, que más efectivos en cuanto al aporte, que los de origen vegetal. Pero se debe conversar entre ambos. Entonces, es importante también que los establecimientos hagan el seguimiento respectivo de los pacientes que tienen anemia. Entonces, todo el personal debe apoyar en lograr la adherencia al consumo de suplementos o de tratamiento con el sulfato respectivo, con ácido fólico. Entonces, en una primera visita se inicia, se está tomando adecuadamente el hierro con el ácido fólico. En la segunda visita también a ver si hay ausencias. No acuden inmediatamente a hacer la visita. Y la tercera visita es a los 4 meses o cuando no acuden a la cita, ¿no? En cada una de ellas se puede forzar el cumplimiento de la medicación y las mejoras en cuanto al consumo nutricional. También tenemos nuestros agentes comunitarios que nos pueden colaborar en las comunidades, sobre todo en aquellos lugares donde hay distancias muy grandes en el establecimiento. Ellos deben apoyar tanto en la parte de la adherencia al tratamiento que se le da, como también en el tipo de alimentos que deben comer. Dentro de los contenidos de la visita domiciliaria se va a reforzar todo lo que es relacionado con el suplemento y con el hierro, ver la frecuencia de los alimentos que consuman, que eso sea ricos en hierro, que traten de adoptar las prácticas adecuadas en el almacenamiento y la conservación del suplemento que se le da, y visualizar que estamos comiendo algunos efectos adversos que puedan alterar el normal consumo de suplementos. Además de reforzar el lavado de manos, limpieza sanitaria del domicilio, que es importante tenerlos en cuenta en todas las vistas domiciliarias que se realicen, pero finalmente lo realiza el médico. Bueno, ese es el infusograma más o menos de lo que se debe hacer, para recordar solamente cómo es una gestante con respecto a los alcohólicos, y las gestantes para ver dónde empezamos lo más tempranamente posible, ¿no? Antes de las 14, a partir de las 14 semanas ya se empieza a dar sulfato fósforo con ácido fólico, y antes de las 13 es el ácido fólico. Entonces, tardíamente quedan dos, después de las 15 semanas. Y la otra especie para finalizar, pues es importante aquello relacionado con el registro de información. Entonces, ustedes ya han hecho prácticas, han visto que hay instrumentos que se tienen que manejar necesariamente. Dentro de ellos está la historia clínica, el carnet de atención materno-perinatal que tienen todas las gestantes, el registro diario que se realiza de atención en las hojas de FIS. Algunos de los alimentos también usan el registro nutricional que se hacía, y los formatos de atención del seguro integral que tiene todas las gestantes tienen derecho ahora. Ya no necesita ser necesariamente determinada con un mes, sino por una mejor estrategia se le da el seguro integral a todas. Así inclusive seguro después de ir a hacerse la tarea con seguro social, estamos inclusive durante la gestación. No hay restricciones mayormente para que puedan ingresar así las gestantes. El monitoreo y la evaluación es lo que
toda estrategia debe de realizar, ¿no? Entonces hay indicadores del proceso, indicadores del producto, indicadores del resultado. ¿Qué indicadores considera la estrategia? La proporción de establecimientos que tenga un norma stock de tabletas de hierro y ácido fólico. Es decir, que no se debe descuidar que un establecimiento tenga carencia de estos productos. Siempre va a haber estándar, ¿no? Por tanto, hay que garantizar que puedan tener el aporte necesario. Otro de los indicadores es la proporción de gestantes con 3 dosajes por lo menos de hemoglobina hasta que se realiza el embarazo. Ahora, como estrategia, tiene 4, ¿no? Decía la definición de gestantes realizadas. Indicadores de producto son la proporción de gestantes que recibieron las tabletas de ácido fólico antes del primer trimestre, por lo menos 60 tabletas. Se multiplican por 2 semanas, 2 meses antes de la iniciar. Indicadores de resultados, proporción de gestantes sin anemia, que terminaron la suplementación, y la proporción de gestantes con anemia que están en tratamiento de la recuperación. Bueno, este cuadrito que nos permite revisar las causas de deficiencia de hierro y de la anemia, ¿no? Entonces, nuevamente, cuando hablamos de deficiencia, estamos hablando del incremento de densidad. Entonces, el lactante y los niños, porque están en periodo de crecimiento, no solamente para la gestancia, sino también para los niños. Las mujeres en edad fértil tienen una mayor densidad, el embarazo, la lactancia, la multiparidad y el parto, por supuesto. Ahora, hay razones de anemia producidas por disminución de la ingesta. Ahí entran allá los niveles socioeconómicos, que hace que no se adquieran los alimentos necesarios para una dieta adecuada. Aquellas personas que son vegetarianas tienen mucho más riesgo. Ya hemos dicho ya que el hierro no mínimo no aporta mucho en la preparación, porque siempre se requiere de el alcoholismo también es un factor, los grupos de alto riesgo. Pérdidas incrementadas se dan por hemorragias, por intestinales, algunos pacientes que tienen hematuria, parasitosis, son diferentes causas que no tienen que ver con el aporte de hierro. Y hay casos más raros que provocan anemia como problemas de absorción, ¿no? Entonces hay factores dietéticos porque hay consumo de caminos, que van a de leche, de exceso, café, té, que van a competir, van a impedir una buena absorción de hierro. Hay patologías como gastritis, linfomas que van a afectar algunos medicamentos que se usan para la acidez, que hemos dicho como la absorción. Y algunos problemas de gastroctomías, de patologías duodenales que pueden provocar anemia. Como referencia. Bueno, aquí este cuadrito puede ver las diferencias entre cuando comparamos el sulfato ferroso con complejo de hierro polimatosano. La eficacia, ambos son eficaces. El sulfato ferroso puede provocar algunos complejos especiales de manchas de ambientes, el complejo polimatosano, ¿no? La seguridad puede dar riesgo de sobredotación con el polimatosano es rarísimo. La tolerancia gastrointestinal es muy ocasional con el polimatosano, es más frecuente que el sulfato. La absorción es pasiva en el sulfato y es muy activa en el proceso del polimatosano. La interacción con alimentos no se debe dar junto con los alimentos del sulfato ferroso y el polimatosano inclusive se puede dar con los ácidos. En cuanto a la interacción con medicamentos, pues los antiácidos y los antibióticos va a bloquear la formación del sulfato. Por eso que inclusive se suspende el tratamiento y no ocurre eso con el polimatosano. Bueno, finalmente algunos dentro de los códigos que se utilizan los registros, ¿no? Entonces, tenemos aquí lo que se debe utilizar. Normalmente consideramos la parte del diagnóstico, que es lo que debemos conocer. Por ejemplo, el dosaje de hemoglobina tiene un código que es el 35-18. El manejo preventivo está dentro del código Z. En los platos de diagnóstico, todo que es anemia va en la letra D. La D 509 empieza por D. En el manejo terapéutico, la administración es 310 y la atención, la educación funcional 94, 99, 43. Eso lo vamos a ver
mejor aquí. Cuando es manejo preventivo, van los diagnósticos. Normalmente el primer diagnóstico es la supervisión del embarazo de riesgo. En el segundo va esos son los casilleros que tiene cada hoja de X, ¿no? En la segunda fila el dosaje de hemoglobina y en la tercera va la administración de su trabajo. Se ocupa el casillero siguiente, que es la consejería nutricional. Entonces, el diagnóstico puede ser definitivo. Y en la parte del laboratorio se coloca el número de control. Y en la parte del espacio se coloca el CIE-10, que colocar el que corresponde. Entonces, ahí pueden ver ustedes un ejemplo. Entonces, normalmente cada paciente tiene 1, 2, 3 para tener 3 diagnósticos, pero se puede ocupar más, otro casillero más, ¿no? Entonces con su codificación respectiva. Igual pasa cuando es el tratamiento de una paciente con anemia. Entonces son similares, solamente que tenemos en cuenta pues, ya el manejo terapéutico de la gestante, ¿no? Generalmente va a la supervisión del embarazo, el dosaje de hemoglobina, la anemia que implica el embarazo, la administración de la dosis y la consejería. Igual el laboratorio, todo demás se puede hacer de acuerdo a lo que corresponde, ¿no? Generalmente la anemia es la primera vez, es definitivo, y todo lo demás para adelante que reciben un tratamiento objetivo ya son tratamientos repetidos. Y los códigos van a ser lo mismo. Ya es cuestión de tener ahí, nos la mano siempre el codificador del CIE-10. Igual se registra, ¿no? Y una cosa más para finalizar, una vez que se recupera, se pone el término de la atención, ¿no? Que vas a poner como paciente recuperado. Pero el segundo número normalmente pues, es la interpretación del programa. Y más ahorita va el término de la ya deja de tomar el término de actividad. Bueno, eso era a grandes rasgos todo lo que tiene que conocer el cuanto a lo que es la anemia metastática. Entonces ahí terminamos. No sé si hay alguna pregunta.